Bueno, muchas gracias al doctor Gómez por su insuperable conferencia. Muchas gracias por su asistencia nuevamente. Damos paso al doctor José Fernando Zuluaga. Él es médico especialista en medicina interna, cardiología, con una subespecialidad en ecocardiografía y una maestría en imágenes cardíacas avanzadas, cursada en Madrid, en España. Es profesor universitario en la Universidad del Rosario, Universidad del Bosque, y trabaja en la clínica Shayo. El doctor Zuluaga nos va a acompañar con el tema de utilidad de la resonancia cardíaca en enfermedad de tejido conectivo. Doctor Zuluaga, bienvenido. Muchas gracias por asistir a nuestro Congreso de la Sociedad Colombiana de Reumatología. Buenos días a todos. Es un honor para mí estar con ustedes en este congreso de reumatología. Mi nombre es José Fernando Zuluaga. Yo soy especialista en medicina interna, en cardiología, en ecocardiografía y en imágenes cardíacas avanzadas, y trabajo en la Fundación Clínica Shayo. Y quiero empezar mi ponencia con una pequeña introducción respecto al compromiso de las enfermedades reumatológicas en el sistema cardiovascular. Como todos sabemos, las enfermedades reumatológicas dan cuenta del 8% de la población general, afectando en su mayoría a las mujeres, pero cuando intentamos buscar datos respecto al compromiso cardiovascular, encontramos que la prevalencia es desconocida y que los síntomas son sutiles, lo que hace que el diagnóstico del compromiso cardiovascular sea tardío, toda vez que con mucha frecuencia son confundidos los síntomas cardiovasculares con los síntomas que produce la patología de base. Y como podemos ver en este cuadro, son muchas las enfermedades que comprometen el sistema cardiovascular, y quizás este mismo se quede corto respecto al compromiso cardiovascular en relación con las enfermedades de origen reumatológico, las cuales pueden afectar desde el pericardio, pasando por el músculo cardíaco, por causas inflamatorias o por causas infiltrativas como la amiloidosis cardíaca. Adicionalmente pueden comprometer los vasos epicárdicos, que están frecuentemente asociados con la presencia de enfermedad coronaria e infarto del miocardio en relación con la patología reumatológica, y puede comprometer otras estructuras anatómicas como las válvulas cardíacas. Lo cierto es que cuando analizamos un paciente con una patología reumatológica que tiene compromiso cardiovascular, el hallazgo principal es la presencia de falla cardíaca. Y la falla cardíaca es de origen multifactorial, entendiendo que puede haber compromiso vascular que genere infartos del miocardio, o compromiso inflamatorio que se manifieste como miocardiopatía inflamatoria no isquémica, o incluso compromiso infiltrativo que se manifieste como amiloidosis cardíaca, o por daño estructural, principalmente por compromiso valvular. Sin embargo, teniendo en cuenta que la patología reumatológica con frecuencia comparte terapias con la patología oncológica, pues otra de las causas importantes en el desarrollo de falla cardíaca secundaria a la presencia de patología reumatológica es la cardiotoxicidad por el uso de alguna de estas terapias. Y cuando analizamos la imagen cardíaca en aquellos pacientes con patología reumatológica, el objetivo es analizar globalmente la estructura y función del corazón, de manera que iniciamos haciendo una valoración de la función cardíaca. Podemos analizar también la presencia de edema, como es en el caso de las patologías inflamatorias, la perfusión, como es el caso de las patologías vasculares que pueden causar enfermedad coronaria, y quizás lo más importante
en el análisis de imagen por resonancia magnética cardíaca en este grupo de patologías la caracterización tisular por medio de la interpretación de realce tardío. Y cuando hablamos de función, todas las recomendaciones en imagen cardíaca nos obligan a hacer un análisis inicial de forma cualitativa, de manera que podamos establecer con una mirada inicial no cuantitativa las características morfológicas y de función del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, así como de los hallazgos estructurales que podamos encontrar en cada una de estas patologías. Y si ustedes comparan, el paciente de la derecha probablemente tiene mejor función ventricular izquierda sin necesidad de hacer una valoración cuantitativa cuando se compara la función ventricular izquierda del paciente del lado izquierdo. Pero lo más importante a la hora de la valoración de la función ventricular es la valoración cuantitativa. Y esta se logra realizando el trazo en cada corte y en múltiples cortes del ventrículo, analizando el trazo endocárdico y epicárdico en cada uno de estos cortes, de manera que podamos obtener una valoración volumétrica tridimensional y nos dé información acerca de volumen de fin de diástole, volumen de fin de sístole, stroke volume del ventrículo izquierdo, volumen latido e incluso masa ventricular izquierda, que con frecuencia se ve alterada en aquellas patologías como la miocardiopatía inflamatoria o la miocardiopatía infiltrativa. Adicionalmente, podemos analizar la función segmentaria de la contractilidad, toda vez que aquellas alteraciones segmentarias de la contractilidad que siguen un curso vascular están frecuentemente asociadas con enfermedad coronaria, y aquellas patologías que generan alteraciones segmentarias de la contractilidad que no siguen un curso vascular generalmente están asociadas con miocardiopatía inflamatoria no isquémica. Y así como analizamos la función ventricular izquierda de forma cualitativa, pues también nos toca analizar de forma cualitativa la función ventricular derecha. Y ponemos el mismo ejemplo. En este paciente de la derecha, la función del ventrículo derecho es evidentemente mejor que la función del ventrículo derecho en el paciente de la izquierda, en quien el acortamiento fraccional no es tan significativo como en el paciente del lado contrario. Adicionalmente vemos cómo en el paciente del lado derecho la válvula tricúspide es competente y adecuadamente funcional, mientras que en el paciente del lado izquierdo encontramos un vacío de señal que con frecuencia se asocia con insuficiencia valvular hemodinámicamente significativa. Es cierto que hay otras formas de analizar la función ventricular derecha y se han desarrollado software en ecocardiografía para la valoración volumétrica del ventrículo derecho por reconstrucción tridimensional, que puede ser en ocasiones equiparable a la cuantificación volumétrica del ventrículo derecho por resonancia magnética cardíaca. Sin embargo, no en todas las instituciones está disponible este tipo de tecnología, de manera que sigue siendo la imagen por resonancia magnética la cual tiene mejor capacidad de detección de los bordes endocárdicos, denominado por nosotros como resolución temporal y resolución espacial, para poder hacer un análisis más acertado de la valoración volumétrica y de funcionalidad del ventrículo derecho. Y así como hicimos en el análisis cuantitativo del ventrículo izquierdo, pues también hacemos el análisis cuantitativo del ventrículo derecho. De manera que trazamos el borde endocárdico en múltiples cortes
desde la base hacia el ápex de la cavidad, de manera que al final obtenemos una valoración volumétrica tridimensional que nos va a dar información tanto del volumen de fin de diástole como del volumen de fin de sístole, el stroke volume del ventrículo derecho, el volumen latido del ventrículo derecho, y en ocasiones, cuando hacemos también la medición del epicardio, podemos obtener información como la masa miocárdica del ventrículo derecho. Pero no solo la valoración cuantitativa de la función ventricular derecha es importante. También es importante establecer los parámetros anatómicos que nos arroja la valoración del cine de ambas cavidades. Este es un paciente de 32 años con antecedentes de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos que ingresa en el contexto de una enfermedad tromboembólica crónica. Como vemos, las cavidades derechas están marcadamente dilatadas cuando se comparan con las cavidades izquierdas. Y adicionalmente vemos cómo existe aplanamiento del septum interventricular y desplazamiento de este hacia la izquierda en ambas fases del ciclo cardíaco, hallazgo que es altamente sensible para hablar de incremento en las presiones de las cavidades derechas. Y si se compara, por ejemplo, el ápex del ventrículo derecho en este corte apical, vemos que casi que reemplaza la porción apical del ventrículo izquierdo, hallazgo muy frecuente en pacientes con patología de hipertensión pulmonar asociado a crecimiento de cavidades derechas. Pero hay muchos otros cortes anatómicos que nos ayudan a evaluar no solo la función ventricular derecha, sino la estructura del ventrículo derecho. En este corte estamos viendo el tracto de salida del ventrículo derecho en su porción proximal y en su porción distal en la región infundibular. Y vemos cómo desde este punto se empieza a ver esta disincronía del septum interventricular previamente mencionada y la presencia de hipertrofia de este segmento de la cavidad analizado. Adicionalmente podemos analizar el tracto de entrada del ventrículo derecho, el tracto de salida del ventrículo derecho y la zona trabecular, y también podemos analizar la presencia de alteraciones segmentarias de la contractilidad que en este paciente están presentes por la presencia de aquinesia de los segmentos medio y apical de la pared anterior del ventrículo derecho, lo que sugiere la presencia de compromiso también vascular que irriga esta pared. Y muy de la mano de la valoración de la función de ambos ventrículos está la valoración del compromiso vascular. Recordemos cómo hoy en día la artritis reumatoidea es considerada como un factor de riesgo independiente de mortalidad de causa cardiovascular por su relación con el desarrollo de aterosclerosis acelerada. Y como ella, otras patologías que están asociadas también con inflamación macro y microvascular y compromiso inflamatorio de las arterias epicárdicas cardíacas e incluso aquellas arterias penetrantes en el músculo cardíaco que también se manifiestan como enfermedad coronaria e infartos del miocardio. Pero hay otras patologías como el síndrome de anticuerpo antifosfolípido que se asocia con trombosis in situ o enfermedad tromboembólica y que puede causar tanto tromboembolismo pulmonar como infartos del miocardio, ya sean en el ventrículo izquierdo o en el ventrículo derecho, como vamos a ver a continuación. En este paciente vemos cómo la contractilidad de las paredes anterior y anterolateral está respetada, pero la contractilidad del septum interventricular, de la pared inferior y de la pared inferolateral están comprometidas, causando una severa disfunción del ventrículo izquierdo en relación con una zona anatómica que está relacionada, y valga la redundancia, con
un territorio vascular, que en este caso sería la arteria coronaria derecha, sugiriendo la presencia de infarto del miocardio. Y en este paciente de la derecha, aunque la pared anterior también está comprometida y se ve marcadamente hipokinética, se ve algo de engrosamiento del endocardio que no se observa en la pared inferior del ventrículo izquierdo. De manera que hallazgos como estos de alteraciones segmentarias de la contractilidad que siguen un curso vascular nos pueden dar información que sugiere la presencia de enfermedad coronaria, ya sea por aterosclerosis acelerada o por trombosis in situ de las arterias coronarias epicárdicas que han causado un infarto del miocardio. Sin embargo, no es la única utilidad de la imagen por resonancia magnética cardíaca. En el paciente del ejemplo del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, encontramos cuando hicimos la angiografía por resonancia magnética cardíaca de los vasos pulmonares la presencia de extensa trombosis de la rama pulmonar izquierda, de las ramas segmentarias y las ramas subsegmentarias. Y cuando analizamos la tinción por medio de contraste del ápex del ventrículo derecho y lo comparamos con el ápex del ventrículo izquierdo, perdón, del pulmón izquierdo, la región apical del pulmón izquierdo, vemos como la región apical y la región media del pulmón izquierdo se ven sin adecuada tinción de los vasos cuando se comparan con el pulmón derecho, lo que se asocia con hipoperfusión en relación con una trombosis extensa de las arterias pulmonares que han causado un tromboembolismo pulmonar. Como les había dicho al principio de la charla, la patología cardiovascular también está asociada con daño estructural cardíaco, como la presencia del daño de algunas válvulas, que pueden ser por procesos inflamatorios que dañan propiamente la anatomía valvular, y eso es considerado como compromiso primario de las válvulas, o por daño del ventrículo izquierdo en su geometría, que está asociado con un compromiso secundario por jalonamiento de las valvas que alteran la coaptación y generan alteración o disfunciones valvulares por este motivo. Y aquí tenemos varios ejemplos. En este paciente vemos incremento difuso en el espesor de las valvas de la válvula mitral, que en la reconstrucción tridimensional se alcanza a visualizar las valvas engrosadas por cambios inflamatorios probablemente y que generan defecto en la coaptación de todos los festones de la válvula mitral, lo cual se traduce en este grado de insuficiencia valvular mitral. Pero también podemos encontrar casos inflamatorios en los que hay ruptura de las cuerdas tendíneas de la válvula mitral. Aquí vemos la válvula mitral marcadamente engrosada, con incremento en la refringencia, o sea, en el brillo del músculo cardíaco y del tejido valvular, asociado a la presencia de rupturas de cuerdas tendinosas, que son estas estructuras filamentosas que se ven en este segmento de la válvula que está prolapsando y que generan este grado de insuficiencia valvular mitral, que es considerado de grado severo. Este es otro ejemplo de un paciente con endocarditis de Lippmann-Sachs en la válvula aórtica que genera ruptura del aparato valvular y flail de la valva que está en relación con el septum interventricular. Esta es una vista en el esófago medio y esta es una vista transtorácica del mismo paciente y genera una insuficiencia valvular hemodinámicamente significativa. Y por resonancia magnética estos hallazgos los podemos cuantificar de una forma bastante fidedigna con una secuencia que se llama contraste de fase, de manera que podemos analizar por esta secuencia el volumen latido y analizamos la relación que tiene este
con el stroke volume del ventrículo izquierdo, que es la relación entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole, contando con el volumen que se regurgita desde el ventrículo hacia la aurícula izquierda. De manera que cuando se realiza esta relación podemos obtener una fracción regurgitante, que es quizás uno de los métodos cuantitativos hoy en día más importante para la valoración de la severidad de la valvulopatía. Y finalmente, vamos a hablar de la caracterización tisular, que es quizás lo más importante en la valoración de la patología reumatológica en el paciente con compromiso cardiovascular. La caracterización tisular hoy en día la hacemos con el suministro de un medio de contraste que es predominantemente extracelular, que acorta el tiempo de relajación de una secuencia que se llama T1, de manera que cuando se produce el lavado de este medio de contraste, produce una importante anulación del músculo cardíaco, viéndose este de color negro. De manera que cuando hay disrupción de la membrana celular, este medio de contraste ya no queda en el espacio intersticial, sino que ingresa al espacio intracelular, el cual adicionalmente está contribuyendo con el incremento del espacio extracelular, incremento en el tamaño, lo cual hace que el lavado de este medio de contraste sea mucho más difícil y genere retención del medio de contraste, que es lo que nos ayuda a caracterizar las causas de lesión muscular en el corazón. Y esta caracterización tisular nos ayuda a diferenciar si la causa es isquémica o no isquémica. Siempre que hablamos de causas isquémicas, vamos a encontrar patrones de realce tardío que comprometen principalmente el subendocardio o comprometen extensas regiones del miocardio y del subendocardio, haciendo un realce tardío transmural. En las causas no isquémicas, como podemos ver en este gráfico, el compromiso normalmente no es compromiso transmural ni subendocárdico, y el compromiso se encuentra principalmente intramiocárdico o subepicárdico. Hay un caso diferente, que es el caso de compromiso subendocárdico en las miocardiopatías infiltrativas. La diferencia con el compromiso subendocárdico de las miocardiopatías infiltrativas respecto a la miocardiopatía isquémica es que la miocardiopatía infiltrativa compromete globalmente el corazón, mientras que la cardiopatía isquémica compromete pequeñas zonas o extensas zonas asociadas a un territorio vascular propiamente dicho. Cuando suministramos el medio de contraste y se produce un lavado normal del mismo, lo que encontramos es una adecuada anulación del músculo cardíaco, de manera que la visualización del mismo es completamente negra, como lo vemos en este gráfico. Este es un paciente con antecedente de artritis reumatoidea que ingresa por signos de falla cardíaca, y cuando realizamos el ecocardiograma vemos cómo el espesor del ventrículo, de las paredes del ventrículo izquierdo se encuentra incrementado. Hay incremento en el espesor de las paredes del septum interauricular, y la refringencia, es decir, el brillo que se observa en las diferentes paredes del músculo cardíaco, es incrementado cuando se compara con otros estudios ecocardiográficos. Cuando hacemos la imagen por resonancia magnética cardíaca, encontramos que el músculo cardíaco en esta secuencia, que se llama tiempo de inversión, no se anula, lo cual quiere decir que hay muchísima retención de medio de contraste de forma difusa que compromete músculos papilares y toda la circunferencia del músculo cardíaco, y que cuando analizamos el realce tardío no hay ninguna zona anulada de músculo cardíaco como consecuencia de una miocardiopatía infiltrativa. Este paciente es un paciente que tiene una amiloidosis cardíaca asociada a artritis reumatoidea,
y como vemos en esta diapositiva, lo normal sería encontrar el músculo cardíaco completamente anulado, y es lo que no encontramos en este paciente, en quien encontramos, por el contrario, una importante captación de gadolinio o de medio de contraste que genera un importante realce tardío casi en la totalidad del músculo cardíaco. Retomemos el paciente con la enfermedad tromboembólica crónica. Ya conocemos estas imágenes de un ventrículo derecho dilatado con disincronía del septum interventricular y con alteraciones segmentarias de la contractilidad en la pared anterior del ventrículo derecho, asociado a la presencia de trombosis de las arterias principales pulmonares. Cuando analizamos el realce tardío de este paciente, vemos cómo encontramos una intensa captación de gadolinio en ambos puntos de inserción de la pared libre del ventrículo derecho con el septum interventricular, propio de la hipertensión pulmonar, pero adicionalmente encontramos que el segmento basal de la pared anterior del ventrículo derecho y el segmento proximal del segmento medio del ventrículo derecho se encuentra adecuadamente anulado, pero el segmento distal del segmento medio y todo el segmento apical se encuentra comprometido por la presencia de realce tardío, probablemente asociado a la presencia de un infarto de la pared anterior del ventrículo derecho. En conclusión, entonces, el compromiso cardiovascular de las enfermedades reumatológicas tiene un curso silente, y esto con frecuencia se asocia al retraso del diagnóstico de la patología cardiovascular, que en última se traduce con mayor riesgo de mortalidad por falla cardíaca. Adicionalmente, el compromiso cardiovascular afecta múltiples estructuras del corazón, no solo el músculo cardíaco. Como vimos, puede afectar también las válvulas, el pericardio y muchas estructuras que están asociadas con el desarrollo de falla cardíaca. La multimodalidad de imagen, sin duda, es la técnica para hacer un adecuado enfoque etiológico de la patología cardiovascular. Como vimos anteriormente, no solo la resonancia magnética cardíaca ayuda al análisis estructural de la patología cardíaca, también la ecocardiografía, la tomografía, la perfusión miocárdica son pruebas que nos pueden ayudar a hacer un enfoque fisiopatológico de lo que está causando la falla cardíaca en estos pacientes. Y no hay ninguna duda que por encima de cualquier otro examen, la caracterización tisular es la prueba más importante para el diagnóstico del compromiso cardiovascular. Muchas gracias.